Quiero contarles algo que me pasó y que nunca voy a olvidar. No es una historia que le ocurrió a un conocido, ni leí en un libro ni una película. Es real y pasó todo en un solo día. Uno de esos días en que la vida te pone contra la pared y no te da opción más que pelear por vos mismo. La protagonista de esta historia se llama Estefanía. Una mujer que después de perder a su esposo se quedó sola con su hijo, Damián, en casa. Lo que parecía un reencuentro feliz y una familia que se apoyaba, se convirtió poco a poco en un lugar donde Estefanía empezó a sentirse invisible. Un nombre en la puerta, pero no mucho más que eso. No era fácil verla. Era una mujer callada y llena de emociones guardadas. Una mujer que después de un tiempo iba a demostrar que nunca había dejado de tener fuerza. Desde la mañana de ese día todo se fue armando, pero nadie sabía qué iba a pasar cuando terminara la jornada. Estefanía vivía con su hijo Damián, su nuera Roberta y la pequeña Juana, su nieta. Todo era un constante tira y afloje. Ella intentaba encajar, ser útil, pero le costaba. En realidad, se sentía como si nunca hubiera encontrado su lugar en esa casa que ella misma había dejado para ellos. Damián, que había sido su niño chiquito, se había vuelto distante y frío. Roberta, su nuera, la miraba desde arriba, y a veces parecía que le pesaba tenerla en la casa. Lo peor era ese silencio entre ellos, ese frío que se sentía aún cuando compartían el mismo techo. Esa mañana, Estefanía llamó varias veces a Damián para pedirle algo simple, que le ayudara a colgar una cortina en la cocina. Él contestó molesto, le dijo que estaba ocupado con cosas más importantes, y colgó sin dar mucha explicación. En ese momento, Estefanía sintió como un nudo se hacía en su garganta, pero siguió adelante, cocinó sola el desayuno y se sentó a esperar que la casa se despertara de verdad. Mientras Roberta hablaba con Juana en la sala, Estefanía se quedó en la cocina limpiando. Fue entonces que escuchó, sin querer, la respuesta de su hijo sobre la herencia que le dejaba Salvador, el esposo que había muerto hacía un año. Damián le dijo a Roberta que Estefanía ya no aportaba mucho y que casi no servía para nada, solo para cubrir gastos. Algo en su interior se rompió ese momento, y aunque fingió compostura, la tristeza la invadió entera. Se sentó en un rincón con la mirada perdida. No tardó mucho en pensar que tal vez ese no era el lugar para ella, que quizás, a pesar de todo, merecía algo mejor que esa indiferencia cargada de desprecio. Allí, en ese instante, algo cambió en Estefanía. Un pequeño fuego empezó a prenderse. De pie, decidió que ese día no iba a terminar sin hacer algo por ella misma. Salió de la casa y se fue a caminar por el barrio sin rumbo fijo. En el parque, inesperadamente se cruzó con Francisca, una amiga de la juventud con la que no hablaba desde hacía años. Francisca la reconoció de inmediato, con esa sonrisa genuina que uno no olvida, y la invitó a sentarse a tomar un café en una terraza cercana. De a poco, Estefanía fue contando lo que sentía, ese peso invisible que la había estado aplastando durante meses, esa sensación de estar atrapada en su propia casa sin importar cuánto esfuerzo pusiera. Francisca la escuchó sin interrumpir, con una calma que la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, comprendida. Entre esos minutos, Estefanía empezó a darse cuenta de que no estaba obligada a soportar todo, que quizás podía empezar a poner límites, aunque le diera miedo. Francisca le recordó quién era, el valor que tenía, y le dijo que la vida no terminaba con la pérdida ni con la soledad. Esa charla duró poco, pero fue poderosa. Cuando se despidieron, Estefanía volvió a casa con la cabeza llena de pensamientos que la incomodaban, pero que también la motivaban. Necesitaba hacer algo, reclamar respeto. Era la única forma de que la vieran de nuevo, no como un estorbo o un objeto, sino como una persona con dignidad. De regreso, con el sol que
Empezaba a esconderse. Estefanía buscó sus papeles, viejos documentos que reflejaban su parte en la casa y otros bienes que habían quedado a su nombre. Mientras los ordenaba con cuidado, sentía esas manos que temblaban un poco, pero también firmeza. Decidió armar una carpeta con todo para poder defenderse si hacía falta. No quería pelear con nadie, claro que no. Simplemente quería que la reconocieran como lo que era, la dueña, la madre, la abuela que merecía un lugar. Empezó a escribir también lo que había vivido, no para denunciar por venganza, sino para entenderse a sí misma y prepararse para lo que podía venir. Llegó la noche y con ella un cansancio diferente, uno que no era solo físico, sino de alma. Estefanía se acostó sin que nadie notara el cambio que había empezado en ella ese mismo día. Se preguntaba cómo sería su vida desde ese momento en adelante y si podría encontrar el valor para seguir adelante cuando la familia que ella había criado parecía darle la espalda. Esa noche fue un silencio extraño, no de derrota, sino de expectación, como si esperara un llamado que sabía que no iba a llegar, pero que aún así le daba esperanza. Lo más increíble de todo es que, aunque en ese momento nadie en su casa ni en su entorno pudo explicar qué estaba pasando con Estefanía, ni siquiera ella misma podía ponerle palabras, algo había cambiado para siempre. Movimiento lento, silencioso, pero real. No hubo enfrentamientos dramáticos ni reclamos furiosos, solo un día en que una mujer decidió que merecía ser vista y respetada, y desde ese día fuerte jamás volvió a ser la misma. ¿Cómo pasó exactamente? Nadie puede decirlo con certeza, ni Estefanía hasta ahora, pero lo que sí sé es que ese cambio arrancó una nueva etapa, mejor, más digna. Esta historia no terminó con un final claro ni una victoria ruidosa, simplemente paró. Así, tranquilo, como había comenzado, dejando en el aire una lección que solo ella pudo entender, y que cualquiera que haya sentido que no le alcanzan las y fuerzas para seguir, puede encontrarle sentido también. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que apenas lograba atravesar las cortinas de la cocina. Estefanía se levantó temprano, como era habitual, pero esta vez lo hizo con una determinación que ella misma no esperaba. El fuego que había sentido el día anterior seguía ahí, ese impulso silencioso que le decía que ya no podía seguir siendo la sombra que siempre habían querido que fuera. En realidad, todavía no sabía bien cómo iba a empezar, pero sabía que algo tenía que cambiar. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos giraban una y otra vez alrededor de la conversación con Francisca. Recordaba la calidez en sus ojos, la seguridad con que le había dicho que merecía respeto y que su vida no tenía que estar marcada por la resignación. En esos momentos, Estefanía decidió que su primer paso sería hablar con alguien en quien pudiera confiar, además de Francisca. Alguien que la entendiera sin sentirse juzgada ni débil. Bajó las escaleras con cuidado y vio a Juana jugando en la sala, sin sospechar la tormenta interna que vivía su abuela. Se acercó y le preguntó qué quería desayunar. La pequeña la miró con una sonrisa y dijo que le encantaría que le cocinara panqueques. Estefanía sintió cómo la ternura le atravesaba el pecho. Por un instante, se olvidó de sus problemas y solo quiso estar ahí, presente para esa niña que no merecía la tensión que rondaba en el aire. Al terminar, Estefanía llamó a Damián en voz baja. Él salió del estudio con un gesto adusto y una mueca de impaciencia, pero ella ya tenía preparado lo que quería decir. «Necesito hablar contigo», empezó con voz firme. Damián frunció el ceño, quizá esperando un nuevo reclamo o un enfrentamiento, pero lo que vino después lo sorprendió. Estefanía le contó cómo había sentido el día anterior, la desilusión, la invisibilidad, el dolor que guardaba hace tiempo. El silencio cayó pesado entre los dos. Damián la miró. Algo cambió en su expresión.
una mezcla de culpa y sorpresa. No era fácil para él escucharlo. Nunca había pensado en cómo sus palabras y actitudes afectaban a su propia madre. Después de unos minutos, apenas murmuró: «No sabía que te sentías así». Fue la primera vez en meses que dijeron algo verdadero entre ellos, aunque todavía quedaba mucho por sanar. Durante el resto de la mañana, Estefanía recogió fuerzas para dar otro paso importante. Llamó a un abogado recomendado por Francisca, una mujer joven que parecía tener una sensibilidad especial para casos como el suyo. En la llamada explicó brevemente que quería asesorarse sobre sus derechos dentro de la casa, sobre qué podía hacer para defender su dignidad y su espacio. El abogado respondió con una calidez inesperada, asegurándole que no estaba sola y que había formas legales de protegerla. Al colgar, Estefanía sintió una mezcla de alivio y nervios. Sabía que este camino no iba a ser fácil, que enfrentarse a su propio hijo y nuera en un tribunal no era algo que quisiera vivir, pero la idea de no hacer nada resultaba peor. Por primera vez, la palabra luchar resonaba en su mente sin miedo, más como una promesa que como una amenaza. Sin embargo, cuando la tarde llegó y volvió a casa, la realidad la golpeó más fuerte que nunca. Roberta la recibió con esa mirada indiferente y una frase cargada de desprecio. «¿Otra vez con esos rollos?», le dijo, dejando claro que todos sus esfuerzos por cambiar la dinámica les resultaban molestos. Estefanía sintió que el viejo silencio frío amenazaba con envolverla de nuevo, pero esta vez algo interno le dijo que no debía ceder. Esa noche, antes de ir a dormir, Estefanía volvió a escribir en su cuaderno. Detallaba cada momento difícil, cada palabra hiriente, pero también cada sensación de fuerza nueva que iba manifestando en su cuerpo y en su alma. Escribir le servía para ordenar sus ideas, pero también para recordar que no estaba sola, que, de alguna forma, ese fuego interior era ahora su mejor aliado. Los días siguientes tuvieron la mezcla de pequeños enfrentamientos y momentos de reflexión. Estefanía comenzó a inventar excusas para salir a caminar al parque. Se reunía con Francisca a tomar café y hablar sin censuras. Poco a poco volvió a retomar antiguos hobbies como la pintura y la lectura, actividades que antes parecían un lujo lejano, pero que ahora le devolvían sentido y placer. Por otra parte, Damián parecía cada vez más consciente del malestar que había causado. No era una transformación instantánea ni perfecta, pero se mostró dispuesto a escuchar más y a evadir menos. Roberta, en cambio, mantuvo su actitud distante, aunque parecía que esa fachada también ocultaba cierta inseguridad frente a la nueva actitud de Estefanía. Las noches se hicieron menos solitarias para ella. Entre charlas con Francisca y esas pequeñas victorias personales, Estefanía empezó a encontrar una voz más fuerte, más clara. Sabía que la lucha por su lugar en la familia iba a durar tiempo, pero por primera vez sentía que no estaba sola ni derrotada antes de empezar. El tiempo mostró que esos primeros pasos eran apenas el inicio de una transformación profunda. Estefanía empezó a confrontar el miedo al rechazo y la soledad, aprendiendo que la dignidad no se impone con gritos, sino con la firmeza de quien se reconoce a sí mismo. Aquella mujer callada y llena de emociones guardadas ahora estaba comenzando, poco a poco, a escribir un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo donde la invisibilidad se convertía en presencia, la tristeza en esperanza y la resignación en lucha constante y digna. Si la primera reunión con el abogado fue reveladora para Estefanía, la joven, llamada Ana, escuchó con atención cada detalle, sin juzgar ni apresurar juicios. Le explicó con paciencia cuáles eran sus derechos como copropietaria de la casa y qué pasos podía seguir para exigir respeto y un espacio digno. La idea de un proceso legal no la emocionaba,
pero Ana le ofreció una alternativa: mediar primero con la familia para intentar llegar a un acuerdo sin tensiones. Estefanía salió de ese encuentro con una mezcla de esperanza y miedo, consciente de que se estaba adentrando en un terreno desconocido, pero decidida a no retroceder. Sabía que había empezado a escribir un nuevo guión para su vida, y aunque la página estuviera aún en blanco, esta vez ella tendría la pluma. De regreso en casa, Estefanía comprobó con tristeza que el aire seguía cargado de indiferencia. Esa tarde, mientras preparaba té, Roberta entró sin avisar y comenzó a hablarle con un tono implacable sobre lo mucho que complicaba la convivencia. Pero esta vez, Estefanía no cayó ni bajó la mirada. Con voz calmada pero firme, le respondió que había cambiado de postura, que merecía respeto y que no aceptaría más menosprecios. La sorpresa en el rostro de Roberta fue evidente. No esperaba una reacción así, y menos de la mujer que había tratado de invisibilizar. No hubo gritos ni reproches, solo un silencio cargado que rompió la distancia entre ambas, aunque sin llegar a la reconciliación inmediata. Damián, por su parte, evitaba las discusiones, pero permitía que Estefanía se expresara más abiertamente. En una de esas ocasiones, mientras estaban solos en la cocina, le confesó que se sentía abrumado por las responsabilidades y que no sabía cómo manejar el duelo por su padre sin perderse en sus propias frustraciones. Aquellas palabras inesperadas abrieron una puerta que parecía cerrada desde hacía meses. Estefanía escuchó, sin interrumpir, y al final le ofreció su apoyo, recordándole que no estaba sola y que podrían atravesar juntos el dolor que los acechaba. Fue un momento frágil y dulce, un respiro en medio de la tempestad. Al día siguiente, Estefanía se animó a asistir a un taller comunitario de arte que Francisca le había recomendado. Fue allí donde redescubrió una pasión olvidada desde joven: pintar sobre lienzos en blanco y dejar que los colores expresaran aquello que las palabras no lograban. Se volvió una terapia silenciosa y liberadora. En cada trazo sacaba fuera la tristeza, el miedo y la esperanza. Conoció a otras mujeres con historias similares y entre ellas empezó a tejer una red de apoyo que le devolvía fuerzas día a día. La vitalidad con que regresaba a casa después de esas sesiones sorprendía incluso a Roberta, que empezó a observarla con otros ojos, aunque su resentimiento no desapareció del todo. Mientras tanto, la pequeña Juana se convirtió en el puente inesperado entre Estefanía y su hijo. La niña, que disfrutaba de los cuentos que su abuela le contaba en las tardes, se mostraba cada vez más cercana a ella. En un gesto espontáneo, Juana un día dibujó a toda la familia juntas, sonriendo bajo un sol radiante. Cuando Estefanía vio el dibujo, sintió que entre los colores brillaba una posibilidad real de reconstrucción. Esa inocencia inocultable impulsó a Estefanía a seguir adelante, a no dejar que las heridas del pasado definieran su presente ni su futuro. Empezó a involucrarse más en la vida de su nieta, compartiendo juegos y momentos que llenaban su casa de risa y calor. A pesar de estos cambios positivos, las tensiones no desaparecieron por completo. Una tarde, un comentario sarcástico de Roberta hizo estallar una discusión que nadie esperaba. Estefanía, cansada de cargar silencios, alzó la voz y reclamó reconocimiento como madre y abuela, exigiendo que se respetaran sus espacios y decisiones. La conversación fue abrupta y dolorosa, pero sirvió para marcar límites claros. Esa noche, Estefanía se sintió agotada, pero también orgullosa de haberse defendido. Se dio cuenta de que la dignidad no se negocia y que en esa pelea silenciosa había encontrado su verdadera fuerza. Decidida a fortalecer su posición, Estefanía comenzó a escribir un diario en el que registraba no solo las dificultades,
sino también sus pequeños avances, sus pensamientos más íntimos y sus sueños. La escritura fue un espejo al que se asomaba para entenderse y crecer. En uno de sus textos reflexionó sobre el poder de la paciencia y la importancia de aceptar que las transformaciones llevan tiempo. Encontró también en esas páginas un refugio cuando el desánimo amenazaba con invadirla y un recordatorio de que nunca estaba sola, pues la palabra escrita se convirtió en compañía fiel. En paralelo, Ana, su abogada, organizó una primera reunión de mediación con Damián y Roberta. La tensión fue palpable desde el principio, pero la profesional logró guiar el diálogo hacia un terreno más constructivo. Estefanía expresó sus necesidades con claridad, un espacio privado dentro de la casa, respeto en el trato diario y el reconocimiento de sus derechos como copropietaria. Damián mostró una sorprendente voluntad de escuchar, aunque la frialdad de Roberta persistió como un obstáculo. Aún así, la reunión sirvió para establecer acuerdos básicos y abrir la puerta a futuras conversaciones. Nadie ganó ni perdió en ese encuentro, pero todos comprendieron que el silencio ya no era una opción. Poco a poco, la presencia de Estefanía en la casa se fue consolidando. Volvió a organizar cenas familiares donde los problemas se dejaban de lado, al menos temporalmente. También retomó viejas recetas que habían sido parte de su historia con Salvador y que poco a poco empezaron a unir a la familia desde el recuerdo y la nostalgia. En esos momentos, aunque las heridas seguían abiertas, el ambiente parecía más cálido y menos cortante. El cambio no era mágico ni inmediato, pero sí palpable. Estefanía había dejado de ser una sombra para convertirse en un pilar silencioso pero firme. Una mañana, mientras tomaba café con Francisca, Estefanía compartió su temor de que sus esfuerzos no fueran suficientes. Pero Francisca le recordó la importancia de celebrar cada pequeño paso, de no subestimar la fuerza que hay en la constancia. Fue entonces cuando Estefanía comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en cambiar a los demás, sino en no perderse a sí misma en el proceso. Comprendió que la dignidad era una llama que debía cuidar con ternura y valentía, y así, con esa certeza, siguió escribiendo su historia a cada instante, con la firme intención de que esta vez el final fuese diferente, justo y lleno de vida. El sol de la mañana se colaba tímidamente por la ventana de la cocina cuando Estefanía despertó con una sensación distinta, esa mezcla de nervios y esperanza que se siente justo antes de un cambio importante. El día anterior había sido la primera reunión de mediación, y aunque no había sido perfecta, le dejaba cierta confianza. Mientras se preparaba un café, repasaba mentalmente las palabras que quería pronunciar cuando volviera a hablar con su hijo, esa voz que intentaba recuperar después de tanto tiempo en silencio. El regreso a la casa fue una pequeña batalla interna, pero también el instante en que decidió no volver a retroceder. Damián la recibió con una mirada algo esquiva, quizá todavía procesando la reunión, pero Estefanía le ofreció una sonrisa que no escondía ni miedo ni resentimiento, solo firmeza. Roberta cruzó la sala sin dirigirse a nadie, su silencio teñido de tensión palpable. La convivencia parecía un delicado equilibrio que Estefanía aún no terminaba de dominar, pero ya había dejado claro que su espacio era suyo para reclamarlo. Por la tarde, entre las paredes que alguna vez pensó que la aprisionaban, encontró fuerzas para buscar nuevas actividades. Se inscribió en un curso de escritura creativa que Francisca le recomendó, un lugar donde las palabras podían tejer caminos inesperados y donde la compañía de otras mujeres le ofrecía la calidez necesaria para sanar. Allí, las historias de vida se entrelazaban y Estefanía descubrió que no estaba sola en su lucha,
que había muchas otras que también buscaban romper cadenas invisibles. En casa, Juana era su alegría inesperada. La niña la recibía con abrazos y risas y cada tarde compartían cuentos, dibujos y juegos que le devolvían a Estefanía la sensación de ser útil más allá de los roles impuestos. En uno de esos momentos, Juana le mostró un dibujo en el que toda la familia estaba reunida bajo un árbol gigante. «Mira, abuela, aquí estás vos, sonriendo», dijo con sinceridad infantil. Estefanía sintió un cosquilleo en el pecho, esa semilla de esperanza que flota en los gestos más simples y que promete reconstrucción. Sin embargo, no todo era fácil. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, sintió el peso una vez más, el silencio tenso, que se colaba desde las otras habitaciones. Sabía que el camino sería largo, pero ahora estaba preparada para recorrerlo. Sobre la mesa de la cocina, entre papeles y documentos, Estefanía seguía organizando su defensa. Cada escrito era una afirmación de que su lugar no era solo un título legal, sino una realidad que merecía ser reconocida. Ana, su abogada, marcaba encuentros semanales para acompañarla en ese proceso que excedía el ámbito jurídico y tocaba también las fibras más profundas de lo personal y familiar. En una de esas reuniones, Ana le propuso preparar algo más que documentos, una carta abierta a su familia. La idea era simple, pero potente: expresar sin rodeos la dignidad y el amor que seguía teniendo, y la necesidad imperiosa de respeto mutuo. Estefanía aceptó, con la sensación de que soltar algunas palabras podía ser el puente hacia un diálogo sincero. En la casa, Damián comenzó a cambiar poco a poco. No hubo gestos grandilocuentes, solo momentos en los que bajaba la voz, se detenía y preguntaba cómo se sentía su madre. A veces se le veía meditabundo, luchando con la culpa y la frustración contenida. Hubo un día en que, en un gesto torpe pero sincero, le pidió ayuda para pintar la reja del jardín, un proyecto que Estefanía tomó como símbolo de ese trabajo lento de construir puentes. Roberta seguía distante, con una mezcla de orgullo y miedo que la hacía cerrar las puertas detrás de ella. Pero incluso en ese frío aparente, Estefanía sentía que la nueva postura que había adoptado, esa mezcla de ternura y firmeza, empezaba a resquebrajar muros. No buscaba enemigos, solo un lugar donde respirar con dignidad. Los talleres de arte y escritura se convirtieron en el refugio necesario para que su alma sanara. Cada trazo de pincel, cada palabra escrita, eran pasos hacia la reconstrucción de su identidad. En uno de esos encuentros, conoció a Marta, una mujer que, como ella, atravesaba un duelo y una lucha por ser visible en su propia familia. Juntas, compartían no solo técnicas creativas, sino también confidencias y esperanzas. Estefanía se dio cuenta de que la fuerza no era algo que nacía de la nada, sino que se forjaba en las pequeñas victorias diarias, en resistir el desaliento y apostar siempre a la vida. A veces, después de esas sesiones, volvía a casa con el corazón liviano y las manos manchadas de pintura, prueba tangible de que estaba construyendo un camino nuevo. El fin de semana trajo consigo una cena familiar que ella misma organizó. Había cocinado lentamente sus platos favoritos, aquellos que le recordaban a Salvador y a tiempos más felices. Invitó a Damián, Roberta y Juana a una mesa donde puso no solo comida, sino también esperanza y ganas renovadas. La charla fue cuidado cultivo, evitando temas espinosos y apostando al reencuentro. Juana estaba radiante, entre risitas y preguntas inocentes que desarmaban cualquier tensión. Por un momento, Estefanía sintió que aquel día se podía escribir un capítulo diferente, donde las heridas no desaparecían, pero podían aprender a no sangrar tanto. Fue un respiro, una pausa necesaria para recuperar fuerzas. En la intimidad de su habitación,
Cada noche anotaba en su diario ese compañero silencioso que la escuchaba sin juzgar y que guardaba en tinta sus miedos y sus sueños. Recordaba la palabra que Francisca le había regalado: dignidad, un faro que iluminaba su camino incluso cuando la oscuridad parecía abrumar. A veces releía esas páginas y se sorprendía de su propia valentía, de cómo había pasado de ser una sombra a una mujer que enfrentaba la tormenta con el pecho abierto. Sabía que no todas las batallas serían fáciles, que algunos días se sentiría débil, pero entonces buscaba en esos escritos la fuerza para levantarse y seguir adelante. El despertar de una mañana fresca trajo consigo una carta inesperada. Había llegado de la notaría un aviso formal. La mediación debía continuar y, de no llegar a un acuerdo, se abriría el proceso judicial. Estefanía tomó la carta con manos firmes. No sentía miedo, sino un respeto profundo por la seriedad del momento. Aquella mujer callada, aquella sombra invisible, estaba lista para ser una protagonista de su propia historia. Sabía que necesitaría toda su fuerza, toda su paciencia y toda la red de apoyo que ya había comenzado a tejer, pero estaba decidida a avanzar. El día que siguió fue uno de silencio, reflexión y compromiso. Había comenzado un nuevo capítulo, uno donde la dignidad se convertiría en la llama que nunca más apagaría. El día siguiente amaneció con una neblina tenue que parecía envolver la ciudad en un manto de incertidumbre y calma. Estefanía se levantó temprano, como siempre, pero con una serenidad profunda que era nueva en ella. La carta de la notaría aún reposaba sobre la mesa de la cocina, recordándole que el proceso legal no era solo un trámite, sino una batalla silenciosa por su dignidad. Preparó un té y se sentó frente a la ventana, observando cómo las primeras luces del día iluminaban las calles. Pensó en Salvador, en todo lo que juntos habían construido y en que esa casa no podía ser un campo de batalla. No quería destruir, sino reconstruir. Sabía que su fuerza debía ser paciente, pero también firme. Mientras desayunaba, Juana entró corriendo y la llamó con su voz dulce para enseñarle un dibujo nuevo, esta vez con colores más vibrantes y formas que parecían bailar. Estefanía sonrió y la abrazó con ternura, recordándose a sí misma que en medio de la tempestad había pequeños refugios de alegría que merecían ser protegidos. La mañana siguió con preparativos para la próxima reunión de mediación. Ana, su abogada, la visitó para repasar los puntos clave y darle consejos sobre cómo mantener la calma y no perder el foco durante el encuentro. Le explicó que la importancia de no caer en provocaciones era vital para que su mensaje fuera escuchado con claridad y respeto. Estefanía sintió que aquella preparación era una especie de armadura que la protegería, pero también un puente hacia la reconciliación. La reunión tuvo lugar en una sala neutral, luminosa y decorada con sencillez. Al llegar, Estefanía notó la tensión en el rostro de Damián y el ceño fruncido de Roberta, pero se mantuvo firme. Ana abrió el diálogo con empatía, invitando a cada parte a expresarse sin interrupciones. Estefanía habló con un tono sereno, explicando cómo el silencio y el desprecio le habían hecho sentir como una invisible, cómo necesitaba un espacio donde sentirse valorada y respetada. Damián escuchaba, a veces con la mirada baja, y Roberta parecía resistirse. Pero quien rompió su silencio fue Juana, que con sus palabras inocentes pidió que la abuela pudiera estar siempre cerca de ella. Ese momento dulcificó el ambiente, y aunque no todo quedó resuelto, se firmaron acuerdos básicos para mejorar la convivencia. Al regresar a casa, Estefanía sintió un alivio sutil, como si la jornada hubiera limpiado un poco esa atmósfera densa que hasta entonces había envuelto a su familia. Preparó la cena con paciencia, pensando en los pequeños gestos que podían transformar algo más profundo que las palabras.
La noche trajo consigo un diálogo tranquilo con Damián, donde ambos compartieron recuerdos de Salvador y reconocieron lo difícil que era adaptarse a los cambios, pero también lo valioso que era intentar sanar juntos. Aunque Roberta continuaba a la distancia, Estefanía notó en sus ojos una resistencia que empezaba a suavizarse, como una puerta abierta a la esperanza. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de rutina y novedad. Estefanía asistía cada vez con más entusiasmo a los talleres de arte y escritura. Cada pincelada y cada palabra escrita eran actos de liberación, un desafío silencioso a la invisibilidad que había sufrido. En una de esas sesiones, presentó un cuadro que representaba un árbol con raíces fuertes y ramas abiertas al cielo. Marta, su amiga del taller, le dijo que allí se reflejaba la fuerza de quien, aunque atravesada por las tormentas, sigue creciendo firme. Esa metáfora la acompañó durante todo el día, dándole ánimos para enfrentar otras batallas cotidianas. Al mismo tiempo, su vínculo con Juana se fortalecía. Entre cuentos, juegos y dibujos, la abuela encontró una nueva familia dentro de su propia familia. La niña le proporcionaba una alegría auténtica, lavando con inocencia las heridas con las que Estefanía había aprendido a convivir. En una tarde de domingo, mientras le enseñaba a hacer panqueques, Juana le preguntó si el amor podía curar las cosas que dolían. Estefanía la miró con lágrimas en los ojos y respondió que sí, que el amor es la esperanza más poderosa que existe y que, aunque a veces pareciera frágil, puede transformar lo imposible. Pero no todo fue luz. Una tarde, un comentario frío y lleno de sarcasmo de Roberta fue la chispa para un enfrentamiento inesperado. Estefanía ya no quiso callar. Con voz firme le recordó que el respeto era innegociable y que, aunque no compartieran caminos, merecía un trato digno. Roberta, sorprendida, replicó con dureza, pero la abogada Ana había advertido a Estefanía que esos enfrentamientos, aunque dolorosos, eran parte del proceso de colocar límites claros. La discusión terminó sin victorias absolutas, pero con una semilla de cambio que nadie podía ignorar. Fue entonces cuando Estefanía decidió convertir sus sentimientos en cartas que escribió con calma y honestidad. Cada carta era un abrazo invisible para ella misma, pero también una invitación a su familia para que la entendieran. En una de ellas expresó su deseo sincero de sanar esas heridas, de construir puentes donde antes solo había muros. Ana le sugirió que, si la familia estaba dispuesta, esas cartas podrían servir para abrir espacios de diálogo en las próximas reuniones. Estefanía tomó esta idea con seriedad, entendiendo que la palabra tenía un poder sanador y que su voz ya no sería un susurro olvidado. El tiempo empezó a mostrar sus efectos. Damián, aunque tímido, comenzó a involucrarse más, dejando que algunos retazos de su vulnerabilidad se asomaran. En un gesto inesperado, le pidió ayuda a Estefanía para arreglar el jardín, una tarea sencilla que simbolizaba mucho más que cortar ramas o plantar flores. Era, en silencio, una forma de reconstruir también los lazos olvidados, de reparar los espacios donde antes solo había distancias. Estefanía aceptó con alegría, entendiendo que esas pequeñas acciones eran el presagio de un cambio profundo. Roberta, por su parte, aunque distante, empezó a mostrar señales de transformación. En una ocasión, mientras Estefanía pintaba en la sala, ella se sentó cerca y observó sin decir palabra, un gesto que para ambas fue un comienzo tímido, pero significativo. No era aún la reconciliación total, pero sí un indicio de que los muros podían ser resquebrajados y que la fuerza de Estefanía no solo la había cambiado a ella, sino que también estaba dejando huella donde menos lo esperaban. En los talleres, Estefanía conoció a Teresa, una mujer que también luchaba por recuperar su voz en medio de un entorno que la había apagado. Juntas compartieron confidencias, lágrimas y risas
creando una amistad que se volvió un pilar indispensable. Teresa, con su experiencia y sabiduría, le recordó que las heridas cicatrizan con tiempo y que la paciencia era un acto de amor hacia uno mismo. En ese nuevo círculo, Estefanía encontró la fuerza para mirar hacia adelante sin miedo, sintiéndose cada día más dueña de su camino. La llegada de un nuevo amanecer trajo una invitación inesperada. Su hijo le propuso asistir juntos a una sesión de terapia familiar. La idea la sorprendió, pero también le pareció una señal clara de que las heridas, aunque profundas, podían sanarse con voluntad y acompañamiento. Los primeros encuentros no fueron fáciles. Los silencios pesaban y las emociones a flor de piel amenazaban con romper los frágiles lazos que intentaban tejer. Sin embargo, Estefanía mantuvo su postura, apoyando a cada uno y recordándoles que el dolor compartido es menos pesado y que juntos podían construir un nuevo relato. Entre las paredes de esa sala de terapia, Estefanía reaprendió el arte de escuchar y ser escuchada. Damián habló de su miedo a fracasar como hijo y padre, y Roberta manifestó una inseguridad que había disfrazado con dureza. La honestidad, a veces dolorosa, empezó a desprender la carga del pasado y abrió espacio para la empatía. Mientras tanto, Juana seguía siendo el lazo que mantenía unido a la familia, y su sonrisa franca iluminaba incluso los días más oscuros. Finalmente, después de meses de trabajo interno y externo, la mediación judicial llegó a su fin. La familia acordó una convivencia basada en el respeto mutuo, el reconocimiento de los espacios personales y la comunicación abierta. Estefanía consiguió un cuarto propio, un refugio donde podía vivir y crear sin sentir que debía esconderse o pedir permiso. Más allá del aspecto legal, ese logro simbolizaba mucho, más la conquista de su dignidad y de su voz. Los últimos días antes de la mudanza fueron una mezcla de emociones encontradas. Estefanía desempolvó viejas fotos, recordó momentos felices y soñó con un futuro lleno de posibilidades. La casa nueva no era solo un techo, sino un emblema de libertad y renacimiento. Allí podría seguir cultivando sus pasiones, sus amistades y la relación con Juana, que prometía ser cada vez más sólida y genuina. En la noche previa a la mudanza, escribió en su diario las palabras que habían nacido de su alma. He aprendido que la fuerza no siempre se muestra en gritos, sino en la firmeza callada de quien se sabe digna. He descubierto que el amor verdadero es paciente, valiente y se construye día a día. Esta es mi historia, y la escribo con la tinta del coraje y la esperanza. Por fin soy yo. Cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila y se durmió con la certeza de que el mañana sería un lienzo en blanco, listo para ser coloreado por su voluntad. Así, Estefanía comenzó un nuevo capítulo, esta vez consciente de su valor y con la certeza profunda de que, aunque la vida pudiera ponerla contra la pared, siempre existiría una puerta para elegirse a sí misma y luchar por lo que merece. En esa elección, encontrada en la calma después de la tormenta, radicaba su auténtica victoria.